Soy el Padre Julio Barrera. Estoy ahorita en la parroquia del Santo Redentor. Tengo dos parroquias, Santo Redentor, en Beaver Dam y Santa Trinidad en Morgantown. Originario soy de México, pero llevo aquí en la diócesis ya de ordenado como sacerdote 11 años y desde mi seminario pues ya llevo casi 15 años estando aquí con la diócesis. Bueno, pues yo creo que la definición de parroquia podría ser, no me voy a enfocar en el derecho canónico y todo eso, pero pues yo creo que la parroquia es el lugar de reunión y de encuentro sobre todo, ¿no? De encuentro con Dios primero, pero también con los hermanos. Eso es lo que yo podría decir, la parroquia. A veces decimos la parroquia es el lugar, el templo, la construcción, pero en realidad no podemos solamente enfocarnos en ese lugar de construcción, sino más bien a lo que nos invita a estar en ese lugar, ¿no? Que es primero al encuentro con Dios, con Jesucristo resucitado en la vida sacramental, animados por el Espíritu Santo, y también yo creo que con todos los hermanos, ¿no? Ese encuentro con los hermanos, y no solamente ahí, sino no se resume solamente en eso, sino que es el inicio de algo más que puede ser cuando nos despedimos, ¿no? de ese lugar. Yo creo que el reto más grande es el tiempo, que no hay, ¿no? Cuando estás, pues sí, precisamente dividido en ese sentido en el ministerio de la parroquia, pues a veces te necesitan en una parroquia y tienes que ir, mientras que sabes que en la otra vas a llegar tarde para algo, etcétera, ¿no? Pero yo pienso que la gran oportunidad, el reto es ese, ¿no? Que a veces te sientes muy, muy limitado por la realidad de que pues no puedes y no alcanzas a hacer todo lo que te gustaría, ¿no? Porque pues siempre la cuestión de tiempo es una de las situaciones, pero trata uno de organizarse y a veces dar lo mejor de ti en un lugar y hacer lo mismo en la otra, ¿no? Porque en los dos lugares es bien importante y no puedes tener en este caso el corazón dividido, ¿no? Sí. Una de las cosas que me viene a la mente es en el seminario te forman para que cuando seas ordenado sacerdote y llegues allá a tu parroquia como vicario o ya en algún momento como párroco, llegues a una parroquia, pues casi te la pintan así, digamos así, perfecta, ¿no? Un lugar perfecto, que tú nada más vas a llegar, predicar, celebrar los sacramentos y punto. Lo demás está perfectamente en su lugar. Y la respuesta y la sorpresa más bien es que no es así, ¿no? Llegas a la parroquia y te das cuenta que tienes que ayudar a este aspecto, la cuestión litúrgica, la cuestión económica, la cuestión financiera, la cuestión musical, de todos los aspectos, ¿no? Y ahí es donde empieza, yo creo que el trabajo importante con la visión del sacerdote que tenga, y que eso es bien importante, que el sacerdote tenga una visión hacia dónde quiere llevar a la parroquia, cuáles son los aspectos que a lo mejor pueden llevar o tienen prioridad. No quiero decir que los otros no sean importantes, pero hay situaciones que tanto el párroco con su consejo tiene que reunirse para decir, ok, ¿cuáles son las prioridades en este sentido en nuestra parroquia? ¿Qué es a lo que me tengo que enfocar yo como el sacerdote, como el único que puede trabajar en esto? ¿Y qué es en lo que ustedes como miembros, ¿no? tienen que hacer? Obviamente que estoy asumiendo que cuando hablamos de parroquia, es, como había dicho hace un momentito, es la unión, digamos así, entre el ministro, el párroco, Sí. el sacerdote, Sí. con la comunidad, que es el pueblo, ¿no? Sí. Juntos se forma la parroquia, Sí. que es aquel que, pues obviamente decía yo, el lugar de encuentro, pero también no solamente con Dios, sino con los hermanos. Claro. Pero yo creo que para esto, para que la parroquia funcione, en ese sentido es de que el sacerdote, el párroco, debe tener una visión clara. Y no solamente tenerla para él, sino expresarla, para que la gente también sepa hacia dónde tiene o hacia dónde el sacerdote, el párroco, está dirigiendo la comunidad con las prioridades y después con las cosas necesarias. Bueno, yo pienso que
uno de los aspectos que se nos olvida en la vida parroquial y sobre todo, como dices, en este aspecto compartir o compartido, es de que se nos olvida de que no importa el idioma que hables, la cultura que tengas, todos somos pecadores. Y en ese sentido, lo mismo que la otra persona, en cualquier idioma que está experimentando el pecado, la necesidad, el desafío, la tristeza, la soledad, lo que sea, te hace muy similar a aquella persona. Y yo pienso que las barreras de comunicación, de idioma, de lenguaje, de cultura y hasta de pensamiento se rompen cuando te das cuenta que esa persona está ahí en la iglesia por el mismo motivo que tú tienes, ¿no? Ese encuentro personal con Cristo de una manera personal y única, valga la redundancia, única para que pueda descubrirse, ¿no? Y eso te hace muy parecido. Y yo pienso que se nos olvida ese aspecto, que estamos ahí. Decía el Evangelio de Mateo del día de ayer, Evangelio de Mateo, no recuerdo ahorita el capítulo, pero cuando Jesús dice, no he venido por los sanos, sino he venido por los pecadores. Sí. Y el sano no necesita del médico, sino el enfermo, el pecador, haciendo en ese sentido la referencia. Pero yo pienso que una vez que reconocemos que la persona que está a mi lado también necesita del mismo Dios que el que yo estoy buscando y del mismo que yo predico, se nos hace diferentes. Pero se nos olvida ese aspecto, ¿no? El aspecto espiritual en ese lugar de reunión. Porque es un lugar es para eso, precisamente, para una sanación espiritual, para una sanación a veces hasta emocional, que lo guardas tú solito, pero la comunidad también te ayuda. Porque en la comunidad encuentras un padre, y no me refiero al sacerdote, sino el que puede ser un padre, un amigo, un hermano, que a lo mejor nunca lo tuviste y que a lo mejor lo estás añorando, y en esa comunidad Dios te lo da. Aquel que me sigue, dice, y que deja las cosas, va a encontrar muchos padres, muchos hermanos, muchas cosas, y que se nos olvide esa promesa también, ¿no? De encuentro en la parroquia. Pero una vez más, la parroquia es el lugar de inicio, de encuentro, porque donde vivimos todo esto es fuera de las cuatro paredes, digamos así, del edificio que llamamos iglesia, parroquia, la construcción, ¿no? Otra cosa que yo pienso o que veo que a veces se nos olvida es de el hermano que está a un lado, ¿no? El hermano que necesita también de Dios. Y a veces en cuestiones genuinamente se nos olvida, ¿no? Porque estoy tan metido en mis propios asuntos que se me olvida a lo mejor el otro, que también puede estar en una situación como la mía, o a lo mejor peor, o a lo mejor menor que la mía, ¿no? Pero acuérdate lo que nos decía Jesús en los mandamientos. ¿Cuáles son los dos mandamientos más grandes? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Entonces es una dinámica, pero al mismo tiempo yo pienso que la parroquia debe de ser un lugar de encuentro, de bienvenida, y sobre todo un lugar donde te encuentres seguro, ¿no? Que no haya, por ejemplo, el juicio, que no haya, por ejemplo, la crítica, que a veces estoy pidiendo mucho. Eso pasa mucho como allá, como por Oriente Medio, no sé, pero por aquí quién sabe. Pero yo pienso que debemos de ser la imagen de este Cristo, de este Jesús que da la bienvenida a todo. Respondiendo tu pregunta, una familia me regaló este cuadro en mi en mi aniversario de ordenación de este año, y me decía que este cuadro en inglés es Jesus welcomes the stranger. Jesús le da la bienvenida a los olvidados, a los extraños, a los forasteros, etcétera, sí, ¿no? Y me gusta muchísimo porque camina en medio de ellos, los toma de la mano y sigue con las marcas de la cruz, es decir, sigue ofreciéndose el sacrificio. Hay de diferentes grupos étnicos y etcétera, pero lo que decía hace un momento, algo que los hace únicos y sobre todo que rompe con todos los estereotipos y idiomas y culturas, es la necesidad de estar cerca de Jesús. Y yo creo que estamos nosotros como cristianos, como católicos, y sobre todo más los que estamos adentro, más adentro en contacto con Jesús, yo pienso que se nos exige un poquito más tener esa identidad de bienvenida y de llamar a todos, porque
No vamos a ser discípulos de Jesús hasta que nosotros mismos no hagamos discípulos a los demás. Pues primero, yo sé que, como dije hace un momento, parroquia perfecta no existe, ¿no? Pero yo pienso que en ese sentido, el trabajo entre parroquia, personas y párroco, yo pienso que eso es bien importante. Yo me he encontrado, desde mi propia experiencia, que ha habido gente de muy buena voluntad, tratando de hacer cosas buenas, tratando de ayudar en la parroquia, pero muchas veces sin el conocimiento del párroco. Por alguna razón me doy cuenta que aunque tengan buena intención y son buenas cosas, no tienen, no hay el resultado que se espera, sino hasta que el sacerdote, con la autoridad que Jesús le ha dado, bendice esa buena acción y da y produce frutos todavía más. Entonces es bien importante que todo lo que se haga en la parroquia tiene que ser tanto con el conocimiento y sobre todo con la bendición del sacerdote, porque a partir de eso es como actuando Jesús en decir, ok, hagámoslo juntos, ¿no? Que a veces lo hacemos solitos y se nos olvida el Maestro, que es el que nos manda. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo los acompañe siempre.